Pues buenos días, ya casi tardes, a todas y a todos, y un saludo también especial a aquellos que nos estaréis viendo a través de nuestro canal YouTube. Llegamos ya a la última parte de este seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V, que otorgamos al Foro Europeo de la Discapacidad y cuyo tema de trabajo está siendo Unidos en la diversidad, el impacto de la Unión Europea en la vida de las personas con discapacidad. El último panel correrá a cargo de Luisa Fernanda Mejía Upegui y estará presidido por Teresa Freixes San Juan. No voy a extender las presentaciones porque ya la presentamos anteriormente, pero sí para aquellos que se incorporen a este panel, a esta sesión online. Ella es catedrática Jean Monnet, ad personam y vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores. Es además miembro del jurado del Foro Europeo de la Discapacidad y codirectora de este curso. Teresa, muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Reitero los agradecimientos que expresé el otro día a la Fundación, al director y a todos los asistentes y a todos los colaboradores. Me toca presentar a Luisa Fernanda Mejía Upegui, que estudió Ingeniería Biomédica en la Universidad Antonio Nariño de Bogotá y en la Universidad de Lübeck en Alemania, donde obtuvo una maestría en Ingeniería Biomédica en el 2011. Ella aúna lo que sería el ámbito académico con el ámbito profesional. Tiene más de 10 años de experiencia profesional en el área de investigación clínica y asuntos regulatorios. Ha trabajado en grandes empresas, más importantes en ese ámbito, y en su último puesto como investigadora en el Instituto de Informática Médica, centró su investigación en las áreas de diseño centrado en el ser humano, dispositivos vestibles, monitorización remota de datos, toma de decisiones compartida, telemedicina, poblaciones vulnerables y salud electrónica. Por todo ello ha recibido múltiples becas y premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Telemedicina por el proyecto CULT-SH y el Premio a la Sostenibilidad de la ciudad de Kiel en el año 2023. Te damos la bienvenida en este seminario y todo tuyo para que puedas exponer el trabajo. Buenos días a todos. Muchas gracias, profesora Teresa Freixes. Es un honor para mí ser introducida por un carácter de la talla académica suya, que es un carácter no solamente en España, sino a nivel europeo. Agradezco también a Juan Carlos Moreno y a Miguel Ángel Martín por su compromiso y por facilitar este espacio tan maravilloso, en donde es una inspiración realmente para el debate académico y una inspiración para la intelectualidad. Quisiera también agradecer a los miembros del jurado y a los profesores que han compartido generosamente todo su conocimiento y sus sugerencias para mejorar nuestra calidad investigativa. También quisiera agradecer al equipo logístico, que hacen un equipo y un trabajo maravilloso, y también a mis compañeros y compañeras que han hecho unas presentaciones magníficas y me han enriquecido muchísimo en mi cambio de perspectiva, pero también hay una parte de intelectualidad, pero una parte afectiva también. Así que agradezco mucho. Quisiera también agradecer por último a una persona que no está aquí, que es el Fray Vidal Rodríguez, por abrirnos esta casa tan especial. Y quisiera hacer remembranza otra vez a un hecho histórico que pasó en este salón, que ya ha sido utilizado por otros compañeros como alegoría, pero quisiera verlo desde otro punto de vista. En este salón, Cristóbal Colón obtuvo financiación para su aventura, y al final de esa aventura lo que pasó es que se integró un nuevo mundo, un nuevo continente, América. Y en esta integración de este nuevo continente se ha cambiado la perspectiva
global y ha sido un momento histórico que cambió el mundo a través de nuevas formas y nuevas cosmovisiones. Pero, ¿qué tienen que ver esas nuevas formas de ver el mundo en mi investigación? Así que, bueno, en un momento posterior vamos a ver que hay unas definiciones y conceptos importantes en el desarrollo de aplicativos de salud, de ver nosotros como desarrolladores y productores de la tecnología, de ver el mundo a través de los ojos de otras personas y otras personas que tienen formas diferentes de experimentar este mundo. Y por esa razón, personas como personas con discapacidad o personas vulnerables. Entonces, hoy en mi presentación voy a contarles un poco sobre el desarrollo de aplicativos de salud digital, desafíos y soluciones para la inclusión de personas vulnerables y con discapacidad dentro del marco de las políticas y valores europeos. Así que seguimos adelante. Pienso que es relevante primero contar de dónde vengo, porque yo nací en Colombia, pero vivo hace 20 años en Alemania. Es un país que me ha abierto sus puertas cálidamente, me ha dado una nueva familia y a su vez también me ha brindado posibilidades profesionales que nunca hubiera soñado. Así que es importante localizar de dónde vengo yo, de la ciudad de Kiel. Pero ¿dónde queda esta ciudad? Entonces vamos a ver si lo puedo activar aquí. Sí. Nos acercamos al globo terráqueo en el hemisferio norte. Y allí vemos la ciudad de Kiel. Esta ciudad fue destruida, el 95% de la ciudad, durante la Segunda Guerra Mundial. Es un punto militar muy importante y fue históricamente un punto militar, por eso la magnitud de la destrucción. Y hoy en día es famosa por la producción de submarinos de la mayor calidad a nivel mundial. También queda en el Mar Báltico, lo que es una maravilla en el verano, así que todos bienvenidos a visitar. Proseguimos con la Universidad de Kiel, es la universidad en donde yo hago mi doctorado, se llama Christian Albrechts Universität zu Kiel. No tiene nada que ver con la religión cristiana, es solamente el nombre del fundador. Y esta universidad existe desde 1665, tiene aproximadamente 27.000 estudiantes, 3.700 empleados y ha tenido 7 ganadores del Premio Nobel. Desafortunadamente, no en los años recientes. Es parte de la iniciativa de excelencia desde el 2006. Y ahora pasamos a la segunda institución que vengo representando, para la que también trabajo, que es el Hospital Universitario de Schleswig-Holstein. Este hospital es fruto de una fusión realmente entre 2 hospitales. El hospital de la ciudad de Kiel, que fue fundado en 1665 con la Facultad de Medicina, y el de la Universidad de Lübeck, que fue donde hice mi máster. Son 2 ciudades en el norte de Alemania muy cercanas, y así se formó un hospital con una capacidad de 2.500 camas, el segundo más grande de Alemania después de la Charité en Berlín, y está entre los más grandes centros médicos de toda Europa. El enfoque principal en el momento es en medicina digital y tecnología de punta, y participa en la Iniciativa Nacional Alemana de Informática Médica. Luego vamos a ir hacia el Instituto de Investigación en donde yo trabajo, que es el Instituto de Informática Médica y Estadística. Este instituto existe desde hace 60 años, pero la sección de Informática Médica es más reciente, fue creada recientemente en el año 2018. Somos 30 investigadores de 12 nacionalidades y es muy importante acotar que nos dedicamos a la investigación aplicada, no teórica. Todos los proyectos que producimos son proyectos que se aplican dentro del hospital o que tienen alguna aplicación práctica.
Mis profesores o directores también del instituto, el profesor Björn Berg, que es doctor en medicina radiológica, y el director del instituto es también director digital del hospital. ¿Por qué cuento esto? Porque ha habido algunas discusiones de cómo nuestros trabajos de doctorado muchas veces se quedan solamente en el papel y falta el apalancamiento en las instituciones para poder aplicar este tipo de tecnologías o de innovaciones. Entonces es muy importante que el director de nuestro instituto sea a la vez el director digital del hospital, porque en ese momento él conoce las necesidades, los problemas reales del hospital, pero también conoce las capacidades investigativas que tiene el instituto y cómo esto se puede apalancar para hacer un mayor impacto en la vida de los pacientes. Y el profesor Björn Schreibaes, que es mi director de doctorado, que es el director del Centro de Investigación de Integración de Datos del hospital y también el director del Grupo de Investigación Junior Impetus. Sin tardar más, vamos a pasar a la agenda. Entonces, primero voy a hablar sobre la introducción, sobre el entendimiento de la pregunta de investigación. Luego vamos a pasar al entendimiento del problema y de las dimensiones o disciplinas en donde nos movemos con este tema. Luego pasaremos a discutir los métodos, los resultados, la discusión y conclusiones, y empezaremos con el debate. Es importante nombrar que mi tesis es un tema un poco más general que se dedica a aplicaciones de métodos participativos en el desarrollo de salud, incluyendo los stakeholders, pero durante mi investigación he descubierto que es necesario dedicar un capítulo a las poblaciones vulnerables y a las poblaciones en discapacidad. Así que vamos a especializarnos hoy sobre el trabajo final que se va a entregar dentro del marco del premio de Carlos V. Sin embargo, voy al final, en el término de resultados, porque los resultados no existen todavía, nos vamos a separar un poco de la parte teórica y vamos a saltar a la parte práctica, de las palabras a los hechos y las acciones, de cómo estos métodos se aplican realmente en un caso de éxito en el que he trabajado en los últimos 4 años, que es el premio Kult-Stab, con el que ganamos el premio de telemedicina en Alemania. Entonces, empezamos con la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las barreras y facilitadores para la participación de grupos vulnerables y en condición de discapacidad en el desarrollo de aplicativos de salud en el marco de las políticas y valores europeos? Bastante larga, ¿no? Entonces, para poder entender esta pregunta tan compleja, vamos a dividirla en 3 temas. Primero vamos a ver qué son los aplicativos de salud y qué es la salud digital. Después vamos a movernos a quiénes son las poblaciones en vulnerabilidad. En este seminario hemos hablado bastante sobre quiénes son las poblaciones con discapacidad, pero todavía no hemos discutido quiénes son las poblaciones con vulnerabilidad. Y por último vamos a adentrarnos a algunas consideraciones legales. Esto por la parte de la introducción y el contexto. En el auge de la transformación digital de la asistencia médica hay 2 caras. Por eso vemos a esta médica en la foto que está un poco confundida. Por un lado, tenemos un paradigma transformador con potencial para empoderar a los pacientes, incrementar la satisfacción y mejorar los resultados de salud y, por tanto, la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, por el otro lado, encontramos que hay un desafío ético importante. A medida que los sistemas de salud adoptan la tecnología, las preguntas relacionadas con la equidad, el acceso y la inclusión cobran protagonismo. Entramos entonces a definir qué es la salud digital. La Unión Europea, en el acto de la salud digital, la define como un campo multidisciplinario que aprovecha las tecnologías de información y telecomunicaciones para mejorar los sistemas de salud, optimizar la prestación de los servicios de salud,
optimizar de los servicios sanitarios, empoderar a los pacientes, familias y personal asistencial y promover mejores resultados en materia de salud pública. En alineación con la Organización Mundial de la Salud, que divide la salud digital, porque es una disciplina bastante compleja y bastante amplia, la divide en diferentes áreas. En este momento voy a nombrar solamente las áreas que son más relevantes en las que trabajamos mis compañeros investigadores y yo. Vamos a empezar con la salud móvil o mHealth y los dispositivos vestibles. Entonces, ¿qué es la salud móvil? Bueno, pues son todas las apps que encontramos en los teléfonos móviles que nos sirven para capturar datos que están relacionados con la salud. Pueden ser datos, parámetros vitales, pero también pueden ser cuestionarios, pueden ser escalas de valores, indicadores, preguntas, estados de ánimo, como lo podamos imaginar. Y hay una componente muy importante de monitoreo de datos remotos con dispositivos vestibles, en donde hay la oportunidad de monitorear parámetros vitales de pacientes sin que se necesite que se movilicen al hospital. Luego tenemos el área de telemedicina, que ya es probablemente muy conocido por todos, se ha utilizado en áreas que no son críticas, y las historias electrónicas de pacientes, en las que es importante nombrar que hay una evolución importante desde hace unos 20, 30 años que teníamos historias de pacientes electrónicas en papel, historias de pacientes en papel, a cuando empezamos a hacer la digitalización. Sin embargo, estas historias clínicas, digamos que tienen unos datos que están encerrados y que no pueden utilizarse para ningún propósito secundario. Entonces es importante el área que trata la evolución de este tema. Y por último tenemos las soluciones de la inteligencia artificial y las plataformas interoperables, que es lo que decía en un momento un poco nuestra compañera Rosa, cuando hablaba del tema de la contabilidad, de cómo es difícil si tienes un grupo de personas, una habla inglés, la otra habla alemán, la otra habla francés, de que se comuniquen, ¿verdad? Bueno, eso también pasa en los sistemas de salud. Si ves, hay un sistema para urgencias, un sistema para imágenes, un sistema para laboratorio, y todos estos datos no se comunican entre sí. Entonces esto es un problema bastante grave que se está abordando ahora con la digitalización. Pero también hay unos desafíos en la adopción de los aplicativos de salud digital. En este momento es más fácil que nunca producir un app, ¿verdad? Entonces lo que ha pasado es que hay una amplia gama de aplicativos que se desarrollan a un ritmo muy rápido. Hay un informe muy interesante del Instituto de Salud de Estados Unidos que dice que en el momento tenemos acceso a la mayoría de hallazgos científicos a través de estudios clínicos en toda la historia, acceso a la mejor tecnología en toda la historia, pero no vemos reflejada estas capacidades en el mejoramiento de la salud o de la prestación de los servicios de salud a la población. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una velocidad de desarrollo en el que cada día es muy costoso tener un equipo de desarrolladores? El problema es que no hay espacio para la participación de los usuarios. ¿Y qué va a pasar? Pues que las soluciones que no responden a las necesidades del mundo real y de los usuarios, pues no van a ser adoptadas, especialmente para poblaciones vulnerables. Y hay un estudio muy interesante hecho por Beasley que dice que que creó una evaluación de un aplicativo para pacientes diabéticos mayores de 65 años y encontró que 85% de los pacientes le parecía que la herramienta era útil, pero solamente el 35% terminó utilizándola. Pero cuando hablamos de las poblaciones de vulnerabilidad y sus necesidades, estamos hablando de quién.
Hablamos de aquellas personas que se encuentran en situación de desventaja por motivos de salud, económicos, culturales o sociales. ¿Y a quién tenemos en estos grupos? Bueno, pues niños, personas mayores, personas con discapacidad mental, personas con discapacidad física, personas con discapacidad cognitiva, desempleados, migrantes y grupos étnicos minoritarios. Hay un concepto muy importante que es la brecha digital en la asistencia médica. El éxito del paradigma transformador en la prestación de los servicios sanitarios depende de la capacidad del público para interactuar con ellas y acceder a los servicios que necesita. Sin embargo, este concepto de la brecha digital nos dice que hay un acceso reducido a las tecnologías digitales, especialmente para las poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son los factores que amplifican o que exacerban la brecha digital? Bueno, pues el acceso a la infraestructura digital, que claro, no es igual una persona que tenga acceso a una buena infraestructura digital en una ciudad que una persona en el área rural. El nivel de alfabetización digital, no es lo mismo una persona joven que es digital native que una persona mayor que todavía no está expuesta al uso de estas tecnologías. La inclusión cultural y lingüística. ¿Cómo va a haber acceso a la investigación si una persona no habla el idioma en el que está desarrollada esta aplicación o si es discapacitada y no puede acceder a la información? Y uno que es muy interesante y muy importante es el sesgo algorítmico. ¿De qué se trata? Se trata de que en la historia ha habido estudios clínicos en los que la mayoría de sujetos han sido de sexo masculino y blancos. Lo que pasa es que estos hallazgos, entonces, pues tienen unos hallazgos científicos muy importantes que se aplican a diferentes poblaciones, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, etnias minoritarias, por ejemplo, afrodescendientes, pero que, claro, estos hallazgos científicos no son transferibles a estos grupos que tienen unas etnias y unos fenotipos completamente diferentes. Y tenemos el tema de la gobernanza de datos, el tema de quién es dueño de los datos y cómo accedemos a los datos. Entonces, hay un problema del consentimiento informado, tiene que haber un establecimiento del comité de ética, el comité de acceso de datos y también una parte muy importante que es la confianza en la tecnología. Como ciudadanos, ¿en qué tipo de tecnología estamos confiando? Para mí es chocante a veces escuchar que hay una desconfianza total hacia los sistemas de salud que quieren recolectar tus datos seguramente de una manera pseudonimizada para usarlos en investigación, pero es muy fácil ponerlos en las redes sociales o compartirlas en WhatsApp, que es un grado de confianza que es conflictivo entre las aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son las necesidades específicas de estas poblaciones vulnerables y discapacitadas? Entonces, tenemos unos accesos más frecuentes a servicios sanitarios, tenemos unas estrategias de seguimiento especial, lo que significa que tienen que ir hasta 2 o 3 veces al hospital, se necesita una supervisión continua y monitoreo continuo en el hogar y un apoyo familiar permanente. Hay un concepto muy importante que es la equidad en la salud digital. Y garantizar la equidad en la salud digital es uno de los principios de la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud digital. Pero ¿qué pasa? Como decía Juan Carlos ayer con la presentación de Juan Manuel, tenemos que cambiar las reglas del juego, porque claro, ¿de qué se trata la igualdad? Hay que prestar unos servicios de salud a todas las personas. ¿De qué se trata la equidad? Hay que prestar unos servicios de salud ajustados a las necesidades y a las capacidades de acceso de las personas. Entonces, hay un punto
ético muy importante que tenemos que considerar, y es la rápida digitalización de los servicios de salud ha planteado un riesgo considerable de aumentar la desigualdad digital. Hay entonces un factor crítico y una metodología que hemos visto en los últimos años y que se ha venido usando con más frecuencia, que es el diseño centrado en las personas. Y me disculpo porque mi investigación es en inglés, así que voy a usar el término en inglés porque no estoy segura si el término en español es acertado, pero es Human Centered Design. Y de lo que se trata esta metodología es de que los aplicativos de salud digital deben ser humanos y respetuosos con las necesidades y preferencias individuales. ¿A qué nos referimos con esto? Y esta es una imagen que estoy segura de que muchos hemos experimentado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un diseño absolutamente precioso, absolutamente estético, absolutamente perfecto para el diseñador, pero no para el usuario? ¿Qué va a pasar? Pues que el usuario o no lo usa o lo adopta, pero no lo va a aceptar como está, ¿verdad? Entonces, con esto utilizamos el diseño centrado en las personas o Human Centered Design, que es una metodología participativa poderosa para garantizar la centralidad en las personas, asegurando que las necesidades, preferencias de los usuarios finales se integren sistemáticamente en el diseño de la tecnología de salud digital. Y aquí tocamos con algunos temas que han venido presentando los compañeros, por ejemplo, un poco lo que presentó Cristina con la investigación inclusiva, lo que presentó Paola también con el tema de co-creación. ¿Qué vemos en esta foto? ¿Y cómo nos sentimos cuando imaginamos poder comer con este tipo de tenedor? Siente una frustración, ¿verdad? Imagínate sentarte en una mesa con este tenedor. Entonces, ¿por qué necesitamos el pensamiento de diseño, que es una de las tecnologías o de las metodologías utilizadas dentro del Human Centered Design? Bueno, pues hay una máxima de Greenberg en su libro que se llama Sketching User Experiences, y dice: design the right thing, design the right thing, design the thing right. ¿Qué quiere decir esto? Primero, pues que tenemos que considerar las implicaciones, tanto éticas como medioambientales, como sociales, como políticas, cuando hagamos un diseño de una tecnología. ¿Cuál es el impacto que va a tener en la sociedad, verdad? Pero también tenemos que estar seguros de que lo estamos diseñando de una manera que se adapte a las necesidades reales. Así que este es un método de innovación que yo estoy usando en mi investigación desde hace tiempo, que se utiliza como método de innovación, pero también para resolver problemas, que está centrado en las personas, pero no solamente en los usuarios, sino en los actores que participan en el proceso de desarrollo, como los doctores, como las enfermedades, los desarrolladores de la tecnología y los usuarios y sus familias. Se centra también en que activa y promueve la creatividad, pero de una manera estructurada. Es un proceso iterativo y hay un punto muy importante de este proceso, y es la mentalidad y la forma de pensar, que trae a colación el ejemplo que citaba antes de por qué estamos en este lugar tan histórico, en empezar a ver a través de los ojos de otras personas que tienen unas formas de ver el mundo diferentes a nosotros, ¿verdad? Y este es el último punto, y creo que uno de los más relevantes en este tipo de metodología participativa. Este método, claro, no me lo inventé yo. Su origen es en los años 90 en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Diseño D-School y el Instituto Hasso-Plattner y la firma IDEO. Este es un ejemplo muy curioso porque, de hecho, el mouse del computador fue el primer producto creado con este tipo de tecnología. Y
La filosofía de metodología, la filosofía de esta metodología es transferir el conocimiento de los métodos creativos utilizados en el diseño y en la psicología hacia otras disciplinas. Hoy en día está extendido por el mundo, pero es muy poco usado y explorado en el ámbito de la salud y especialmente de la salud digital. Hay varias empresas que han estado utilizando este método durante años, por ejemplo, Apple, Samsung, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, Google, para crear sus productos. Pero es muy poco lo que se ha observado de aplicación en el mundo de la salud. ¿Está todo bien? All right. Okay. Algunas escuelas pioneras del Design Thinking en Europa son, por ejemplo, la Universidad de Aalto en Finlandia, la Universidad de St. Gallen en Suiza, el Instituto Hasso-Plattner en Potsdam en Berlín y, bueno, y la Universidad de Kolding en Dinamarca. Entonces, ¿cómo se ve el proceso? No voy a ahondar mucho en este proceso, pero solo quiero decir que tiene 6 fases y que estas fases no son lineales, sino que son iterativas. Lo que quiere decir, bueno, empezamos con empatizar. ¿Qué quiere decir empatizar? Ver la realidad a través de los ojos de otras personas o de los usuarios y adaptarme o extraer esas necesidades en la segunda fase del proceso que se llama definir, que es definir el problema. Después tenemos la parte de idear y se trata de crear la mayor cantidad de ideas para después crear un prototipo y un prototipo que se realiza muy rápido y se discute con el usuario o con los stakeholders y se itera hasta lograr el producto deseado y luego se hace la fase de testear y se vuelve a empezar o devolverse a cualquiera de estas fases. Altman descubrió en su estudio, en una revisión sistemática que realizó evaluando las intervenciones en salud digital, que utilizaron estos métodos y encontró que las intervenciones que utilizaron los métodos centrados en las personas mostraron mayor satisfacción, mayor facilidad de uso y eficacia en comparación a otras intervenciones creadas de forma tradicional. Y aquí quisiera traer un ejemplo que me parece fascinante con respecto al tema de la empatía y de ver la realidad a través de los ojos de otros. Este es un robot automático para alimentar a personas con paraplegia, personas que no se pueden mover. Entonces, en la Universidad de Kolding, en Dinamarca, hubo un grupo de investigadores que, tenían que evaluar, les había pagado el hospital, si tenía sentido comprar estos robots para las personas con paraplegia, porque claro, necesitas mucho personal para alimentar a estas personas al mismo tiempo. ¿Y qué pasó cuando los entrevistaron? Pues fue algo sorprendente. Lo que encontraron es que al hablar con los pacientes, ellos dijeron que el momento de la alimentación era el mejor momento de su día. Así que decidieron no comprar los robots. Entramos a unas consideraciones legales y éticas. Hay más de 100 millones de personas con discapacidad y sus familias viven en Europa, ¿verdad? Según los principios de la Comisión Europea en el área de salud digital, obliga que haya equidad, interoperabilidad, transformación sistémica con la participación activa de los pacientes. Y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige la participación activa en la toma de decisiones sobre políticas y programas, incluida la salud digital. Pero ¿qué pasa? Estos son los resultados de un estudio, de una revisión literaria que realicé yo sistemática,
que presenté dentro del marco de la conferencia de informática médica en la Universidad de Glasgow este año con mi profesor Björn Schreier-Weiss, y encontramos que en una reseña sistemática que leímos, analizamos 131 estudios que utilizaron este tipo de metodologías, encontramos que de esos 131 estudios, el 63.3% está centrado en los adultos. Y aquí no estamos hablando del tema de accesibilidad, sino un tema que es mejorar la calidad de vida y tratar la salud de las personas, ¿verdad? Y si la mayoría se está centrando solamente en los adultos, pues esto es una cuestión crítica. Encontramos que el 36% abordó niños, ancianos y adolescentes, y encontramos que solamente 10 de esos estudios se centraron en otras condiciones de vulnerabilidad y discapacidad. Si pensamos que son 100 millones de personas las que viven en Europa y solamente 10 estudios se ocupan de aplicar estos métodos participativos, aquí hay un mensaje de alerta que necesitamos mirar. Entonces, pasando a los objetivos del trabajo. Primero, quisiera hacer un análisis de la legislación europea más a fondo para ver cómo se regula el desarrollo inclusivo de aplicaciones de salud para poblaciones vulnerables y con discapacidad. Quisiera proponer herramientas prácticas, metodologías y casos de estudio que exitosamente hayan superado estas barreras para la participación de las poblaciones vulnerables. Y por último, quisiera establecer un proceso de consulta con organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pero también investigadores académicos y, muy importante, desarrolladores de la tecnología en el sector privado para obtener recomendaciones basadas en datos empíricos. Y, ¿por qué no?, si se pudiera considerar la participación del señor Ioannis Bardakastanis, el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, para obtener este tipo de consulta. ¿Cómo espero hacerlo? Bueno, con la metodología de investigación de O8, que se llama diseño y creación, primero concentrándonos en la identificación del problema a través de una revisión de la bibliografía. Segundo, sugerencia de algunos estudios de caso que hayan sido exitosos, entendiendo que no se pueden transpolar todos los estudios a mejores prácticas porque todos dependen de un contexto bastante único. Luego, desarrollar crear unas herramientas prácticas y marcos de referencia y recomendaciones. Y por último, hacer una evaluación donde hagamos una prueba de estas soluciones mediante la consulta de las partes interesadas, como ya dije, y luego, por último, sintetizar los resultados en una publicación científica. Ahora bien, pasando de las palabras a la acción, quisiera mostrarles muy corto el proyecto en el que he estado trabajando los últimos 4 años. Es un estudio de caso que se llama Examen Oncológico Pediátrico mediante la telemedicina eficiente en Schleswig-Holstein. Y vamos a empezar con una persona aquí que se llama Pablo. Pablo tiene 4 años y sufre de cáncer. Y Pablo tiene que venir muchas veces al hospital en una semana. Y Pablo, pues, no le gusta estar en carro porque está enfermo. Y sus padres son padres jóvenes que trabajan en tiempo completo y que tienen que estar pendiente también de otros hijos seguramente que tienen en su familia, ¿verdad? Entonces Pablo vive, este es el departamento de Schleswig-Holstein, y Pablo vive en la frontera con Dinamarca, que son más o menos 2 horas de camino al hospital de Kiel, de un solo viaje, ¿no? Y Pablo, en sus fases de alto contacto, tiene que venir por lo menos 3 o 4 veces a la semana, lo que es muy difícil de organizar con otros hijos y con un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Entonces, nos juntamos un equipo interdisciplinario para buscar una solución a este problema y para que Pablo tuviera más tiempo haciendo lo que le gusta.
yendo a la playa con la familia, jugando fútbol, etc. Entonces creamos aquí está en alemán, ahora me doy cuenta, que dice cuál es la solución. Bueno, lo que creamos fue una plataforma digital que no solamente es una plataforma de telemedicina. Hay que entender que la telemedicina muchas veces se entiende simplemente como una plataforma de una videoconferencia, ¿no? Pero en este caso es una telemedicina que se utilizó con niños de un alto riesgo. Entonces teníamos que hacer un desarrollo que asegure que asegure la seguridad, perdón por la redundancia, de estos chicos. ¿Y cómo hacerlo? Pues teníamos que estar seguros que no hubiera un pico de fiebre repentino y pudiera causar la muerte. Entonces tuvimos que hacer un monitoreo continuo de fiebre, de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Y luego en voy a saltar un poco la parte técnica, pero es para entender que simplemente hay un ecosistema de paciente que él tiene un app con una tablet con una app instalada en donde sube todos sus parámetros vitales. Luego esos datos se comunican a una plataforma, se comunican a una plataforma digital en donde quedan todos los datos y esos datos pueden ser accedidos por el personal médico para hacer una decisión basada en estos datos, en nuestros parámetros vitales que se han recogido por el niño, ¿verdad? Entonces, los niños que se incluyeron, esto fue un estudio clínico randomizado de diseño cruzado. Se incluyeron 60 niños de 1 a 25 años que estuvieran diagnosticados con cáncer y estuvieran atravesando por el periodo de quimioterapia. Empezamos en abril del 2020 y terminamos en mayo del 2024. Y fue financiado por el Comité de Innovación con 3,5 millones de euros. El objetivo del Comité de Innovación es incorporar las intervenciones novedosas o innovativas a la atención estándar. Lo que quiere decir que el impacto de este proyecto significa que en el futuro el uso de la telemedicina para niños y adolescentes con cáncer va a ser un estándar de uso en toda Alemania. Y ahí nos referimos otra vez en apalancarnos en las instituciones para lograr el impacto de la investigación. Bueno, aquí están los socios del consorcio, dos de las aseguradoras más grandes de Alemania, dos universidades y este es el equipo de investigación, un equipo interdisciplinario en donde incluimos oncólogos pediátricos, investigadores sociales que hicieron las entrevistas a los niños y a las familias y el profesor Schreiber y yo que nos dedicamos a la parte técnica. Y bueno, ¿qué es lo que logramos con esto? Este es una parte del periódico de la ciudad de Kiel y la madre del niño, que fue un paciente, dice que para nosotros ha sido un alivio, este proyecto ha sido un alivio enorme y que nos ha dado calidad de vida como familia de vuelta, que es lo que inicialmente queríamos lograr. Y bueno, finalmente ganamos como equipo el Premio Nacional de Telemedicina el año pasado. Y bueno, quisiera terminar con unos mensajes importantes. Primero, que la brecha digital en la atención sanitaria afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, que el desarrollo actual de salud electrónica carece de una inclusión significativa de los usuarios finales, especialmente de los grupos vulnerables, que los marcos legales y éticos exigen ya un enfoque inclusivo, que son necesarias las herramientas prácticas y la consulta de las partes interesadas, porque lo vimos que no está sucediendo en el estudio sistemático, y que la aplicación en el mundo real a través de proyectos como Cult-SH demuestra la viabilidad y el impacto. En conclusión,
Es urgente adoptar una estrategia que mejore la accesibilidad de las personas con discapacidad a la salud digital y que esté en consonancia con la rápida transformación europea. Y con esto terminamos la última ponencia de este seminario tan magnífico. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación tan sugerente, tan necesaria en un ámbito novedoso, porque, claro, acercar estas tecnologías a lo que es algo que vaya a favorecer a personas que pueden tener problemas médicos relacionados también con discapacidad es realmente muy importante. En Europa, en esto, como en Estados Unidos, somos bastante privilegiados por el desarrollo que está teniendo y hay que destacar que esta investigación sea una investigación aplicada, porque es ahí donde se pueden apreciar mejor los problemas, los riesgos, las ventajas, toda esta serie de cuestiones. Y también me ha parecido muy importante la relación entre el hospital y el instituto. Esto es muy alemán. Aquí lo tenemos un poquito más olvidado, esta conexión. Conozco la zona y he estado hospitalizada en Alemania. Es decir, que me he visto reflejada en bastantes de las cosas que aquí se han explicado. Y voy a decir un par de cosas como complemento a partir de mi experiencia vital y académica. De mi experiencia vital. Hoy en día, con la movilidad que tenemos en Europa, habría que insistir a todos estos desarrolladores de productos que tuvieran más en cuenta el acceso a las informaciones previas del paciente en su país de origen. Porque, claro, vas al otro país y, pues, si tienes la suerte de que no has perdido el conocimiento, te puedes explicar un poco y te puedes explicar si te entienden, que esta es otra también, ¿no? Pero, claro, no hay acceso a tu expediente previo, con lo que se pueden producir unos problemas muy graves y, además, mayores en el terreno de la discapacidad, porque a lo mejor nos podemos encontrar con una discapacidad que es un obstáculo en esa comunicación tan necesaria, pues, para el diagnóstico, los cuidados, etcétera, etcétera. Yo ahí le agradecería, porque yo lo he hecho a la Comisión Europea, se lo he escrito, he dicho, miren, oigan, no podemos estar hablando aquí y diciendo que qué bien que estamos con la libre circulación si después resulta que nos pasa, tenemos un accidente en un sitio y nos aparecen toda esta serie de problemas añadidos. Luego, la otra cuestión que la tendría que incorporar a su ficha legislativa es el Reglamento de Inteligencia Artificial. La Unión Europea ha elaborado la primera norma en el mundo sobre inteligencia artificial y, además, es un reglamento, es decir, norma de aplicación directa, y todo lo relacionado con la salud y también con las personas vulnerables está situado en el anexo 3, que es el de los riesgos. Es decir, hay muchos más riesgos en ello. Muchos más riesgos en qué? En los derechos fundamentales que puede tener esa persona y en la eficacia que todo aquello que ella necesite a través de la inteligencia artificial le pueda ser de alguna manera atribuido. Entonces, yo le recomiendo, es un reglamento, la mayor parte lo puedo obviar porque es muy técnico, pero sí que en el anexo 3, el tema de los riesgos, encontraría cosas para poder añadir ahí. Esta cuestión, digamos, es importantísima. Me alegra mucho que haya aparecido en el ámbito de este seminario, porque realmente son temas que cada vez van a ser más importantes. No es aquello que digas, bueno, aunque fuera un tema histórico también sería importante, porque la historia nos enseña muchas cosas, pero dado que cada vez va a cobrar mayor importancia todo este tema de las
tecnologías aplicadas a la salud y a los derechos, y en este caso a las personas con discapacidad, pues celebro que se haya fijado para hacer su investigación y su trabajo en este ámbito. Muchas gracias, profesora Teresa Freses. Voy a empezar por el primer punto, y es el tema de la transferencia de datos entre naciones, entre instituciones. ¿Qué pasa con nuestros datos clínicos? ¿Qué pasa si tengo una condición clínica en una ciudad que no he vivido y que no está mi doctor? ¿Qué pasa, no? Digamos que esto se traduce al problema de la interoperabilidad, que ya lo había mencionado, ¿verdad? Y en ese ámbito, en el instituto donde trabajamos el profesor Berg y el profesor del profesor Schreibeis, que vienen originalmente de la Universidad de Heidelberg, que es una de las más antiguas de Alemania y de Europa, y que tiene la Facultad de Medicina realmente más reputada de toda Alemania. Ellos implementaron y son los pioneros de la historia clínica de paciente electrónica interoperable y que se puede compartir con otras instituciones. Lo que Alemania ya ha iniciado con esta iniciativa de la informática médica, en la que se conectan los hospitales universitarios de toda Alemania y hay posibilidades de intercambiar los datos, ¿no? Lo que todavía no está y que es una ley en Alemania en este momento y que se implantó este año, que es obligatoria, es el acceso a la historia clínica por los pacientes, que quiere decir que yo soy dueña de mis datos y que puedo acceder a todos mis resultados de toda mi vida, ¿verdad? Y este tipo de tecnología ya es una realidad en Alemania. Hay mucho camino por recorrer, definitivamente, pero hasta que lleguemos al punto en que yo vaya a Colombia y mi doctor en Colombia sepa lo que me ha pasado en Alemania, va a pasar un tiempo, pero la mentalidad y la legislación ya existe para llegar hasta ese punto, ¿verdad? La legislación europea en el área de la salud digital exige que las plataformas y los proyectos sean interoperables. Esto ya es una exigencia a todo nivel en todos los proyectos que estamos trabajando. Pero sí que un camino enorme por recorrer y que de hecho los objetivos de desarrollo sostenible, el número 3, que se refiere al bienestar y acceso de salud para todos y cubrimiento de salud para todos, es sin superar este problema de la interoperabilidad, no se va a poder lograr. Y es un problema que no se puede solucionar ni una institución sola, ni una ciudad sola, ni un país solo, sino que es un problema global. Quisiera responder entonces el segundo punto, que se trata del reglamento de la inteligencia artificial y los riesgos. Definitivamente es muy relevante, se lo agradezco mucho porque no lo tenía en cuenta en mi marco legal, que todavía está muy incipiente y que seguramente voy a... Sí, muchísimas gracias. Y creo que, no sé si tengo alguna pregunta abierta. Muchas gracias. Agradecerte, Luisa, por la presentación. Bueno, hablar de temas de salud y hacerlos tan horizontales para que todos podamos entender es bastante bueno para todos nosotros, ¿no? Yo quería, ya que tú abriste la puerta, voy a entrar por ahí. Estabas hablando de estos datos compartidos, etcétera. Y ligado con la gobernanza de los datos y la confianza en la tecnología, que has mencionado como una de las barreras que exacerban aún más el acceso de las personas vulnerables y con discapacidad a la tecnología, así mismo como el sesgo algorítmico, se ha analizado en un estudio en el que tratan el tema de la concesión de hipotecas por la banca a través de datos de salud. Obviamente es ilegal hacerlo de forma individualizada, o sea, no puedo tener los datos de salud de Luisa para concederte o no, o a qué tasas de interés te voy a conceder una hipoteca, pero sí se están haciendo estudios territoriales para, por ejemplo, decir si en tal provincia los datos de salud indican que hay una media de
tanta cantidad de personas con vulnerabilidad, tales enfermedades son persistentes, etcétera, yo tengo un riesgo de que esas personas fallezcan antes de cumplir con el compromiso de pagarme. Entonces, ¿qué consideraciones tienes tú que estás en este mundo del sistema digital de salud, al que o sea, es tan útil, tan necesario, pero que todavía le tenemos un nivel de recelo por este tema del dato, ¿no? Y todos los grandes Big Tech que te dicen que el dato es el oro del futuro. ¿Cómo crees tú que ustedes se están protegiendo? ¿Qué mecanismos, qué confianza nos puedes transmitir para a la hora de que nosotros nos demos de alta en este tipo de aplicaciones, nos sintamos seguros de que estamos en un entorno que nos protege, en definitiva? Sí. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga, porque digamos que estas son preocupaciones que no son solamente tuyas, sino de, bueno, mis colegas también, y yo incluida, estamos muy preocupados por el utilizamiento de estos datos, que como indiqué al principio, hay dos caras de la moneda, ¿no? La cara positiva, en la que podemos mejorar los sistemas de salud y mejorar el servicio de salud y la satisfacción de los usuarios, pero también tenemos un dilema ético de qué va a pasar con estos datos a futuro. Y esto, digamos que es, en Alemania es un debate también muy grande por el tema de confidencialidad. Digamos que hay una reglamentación clara de confidencialidad y privacidad europea, la GDPR, pero que claramente que no alcanza a cubrir estos temas, ¿no? Y es un tema de que es muy fácil reidentificar unos datos clínicos. Te lo digo porque, por ejemplo, si hay una persona con una enfermedad extremadamente rara y tienes su código postal, seguramente que lo vas a identificar muy rápido. Entonces, sí hay unas herramientas técnicas de identificación de datos, y en el instituto nuestro estamos utilizando también IA para la de-identificación, o sea, para borrar la identificación de los datos que se usan posteriormente. Que estos datos, claro, es también un modo de pensar cómo utilizas los servicios de cloud en un hospital. ¿Quién tiene acceso a esos datos? ¿Quién es dueño de los datos? Entonces, el hospital, y en Alemania hay también mucha reticencia a utilizar cloud services en estructuras críticas como los hospitales. Y nosotros tenemos una infraestructura gigantesca en el centro de datos del hospital, que es casi como, bueno, un edificio como este. Así que sí, es una preocupación general. Gracias. Thank you, Luisa, Muchísimas gracias, Luisa, por esta presentación. Empiezo quizá por el PowerPoint. ¿Sí? Quizá empiezo por el PowerPoint. Ayer criticamos a Sergio por no tener suficientes diapositivas. Quizá tú tienes demasiadas. No necesitas una diapositiva para cada idea, pero sí que me han gustado mucho tus metáforas. Y bueno, me voy a mis notas, porque tengo un archivo con las notas de cada uno de vosotros, y me he ido al archivo que me hice cuando leí tu paper por primera vez. Y hay una pequeña diferencia entre lo que propusiste en su día y lo que has presentado hoy. Pero es buena, porque al principio decías que ibas a mirar sistemáticamente cómo estas estrategias, estas diferentes aplicaciones iban a ir a cada tipo de usuario, pacientes, médicos, familias. Pero hoy, en este ejemplo, al menos solo te has centrado en un caso concreto. Un niño con una vulnerabilidad concreta o con vulnerabilidades concretas. Pero no me ha quedado claro en toda la presentación el papel de las personas con discapacidad. Entonces, si quieres utilizar este enfoque tan concreto, necesitas un ejemplo concreto de personas con disabilidad. Puede ser niños y niños con cáncer, pero
tiene que tener además una discapacidad, o bien te centras solo en una persona con discapacidad. Y no puedes decir vulnerabilidad es lo mismo que discapacidad, porque la gente con discapacidad busca un empoderamiento, pero esto es un problema de salud concreto, con una vulnerabilidad. Dicho esto, tengo curiosidad por si en vuestro estudio habéis hablado directamente con personas con discapacidad y cómo habéis analizado los datos recabados en materia de intersección con los diferentes tipos de vulnerabilidades que tienen estas personas, sobre todo en relación con su afección médica. Y por último, quizá me gustaría pedirte tu opinión sobre la replicabilidad de este sistema en toda Europa. Esta aplicación, porque probablemente tú sepas mejor que yo que el sistema sanitario de Europa no tiene nada de homogéneo. Por ejemplo, en Bélgica tenemos historias médicas electrónicas, pero en Italia no. Y mi médico ni siquiera sabe lo que es una historia médica electrónica. Entonces, como hay diferentes visiones y diferentes situaciones o contextos, también lo hay sobre la compartición de los datos más allá de las fronteras. De momento, eso. Muchísimas gracias, Ana. No sé si tengo que responder en inglés o en español. Da igual. Bueno. Yo creo que todo el mundo entiende inglés, entonces lo puedo hacer en inglés. Muchísimas gracias por señalar la diferencia que has encontrado entre el documento que envié y mi presentación. Lo hemos cambiado después del feedback que hemos ido recibiendo, otros compañeros y de los profesores. Desde luego, después de escuchar a mis compañeros, tengo una mejor idea de a dónde me quiero dirigir con esta investigación, después de todo lo que he aprendido en este seminario, y por tanto he cambiado el mensaje. Claro que es muy importante. Luego también, gracias por decirme que no queda claro el papel de las personas con discapacidad versus vulnerabilidad. Estoy de acuerdo. Y este capítulo lo he incluido en mi tesis por los hallazgos de la revisión sistemática, porque vimos que eso que he dicho de que solo había 10 estudios sobre este tema era mi principal motivación. Y en aquella época, cuando empecé, todavía no tenía muchos datos sobre discapacidad, pero sí lo tengo que meter. Sí, pero te tienes que centrar. Incluso aunque encuentres solo un caso, lo tienes que meter, porque bueno, después longitudinalmente puedes hacer un seguimiento durante muchos meses, pero al menos vas a tener datos en profundidad. Quizá no sea el caso más importante, pero vas a sacar de ahí datos importantes. Sí, por supuesto. Y eso es lo que señalaba cuando decía que queríamos colaborar con el señor Bardakastánis para tener más acceso a datos reales. Yo creo que ahí se abre mucho potencial de mejora. Y sobre la replicabilidad del estudio o en estudios similares con investigación aplicada. Sí, por eso ahora en mi tesis estoy buscando estudios similares que hayan aplicado los mismos métodos, porque como digo, estos realmente no se han aplicado a la tecnología médica.
y tampoco en el sector público, pero no es fácil encontrar, no son fáciles de encontrar, pero bueno, estoy ahora justo en ese proceso mediante la revisión sistemática. Y luego los próximos pasos de la tesis van a ser el análisis de los datos del análisis clínico que hicimos. Es cierto que un niño con cáncer no tiene una discapacidad, pero sí tiene una vulnerabilidad, entonces tengo que distinguir entre la tesis y el capítulo de vulnerabilidad y donde incluiré mención específica a personas con discapacidad. Creo que con esto he respondido a todo. Muchas gracias. Tenemos varias manos levantadas. Simplemente en referencia a tu comentario sobre el contacto con el presidente del Foro por la Discapacidad, que cuentes con ello y te pondremos también en contacto con el equipo del propio foro que están trabajando sobre el tema. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luisa, por compartirnos pues parte de tu experiencia, expertise también en este tema. Yo creo que es bastante pertinente pues abrir la discusión sobre cómo las aplicaciones médicas responden a las necesidades de los grupos vulnerables. Quisiera como preguntarte varias cosas en torno a, primero, un tema que para mí es bastante preponderante y es, digamos, las barreras actitudinales que pudiesen existir en términos, digamos, de la humanización de los procedimientos médicos. Eso por un lado que yo pues he percibido, digamos, en los entornos médicos, que a veces hay una suerte, digamos, como de, no sé cómo llamarlo, sí, como que se vuelve tan rutinario que a veces esa parte de lo humano y más, digamos, en la mediación tecnológica, digamos, se empieza inclusive como a afectar de algún modo. Y por otro lado, pues en línea a lo que mencionaba Pedro Pablo, no sé si conozcas el caso de El Salvador, donde recientemente se hizo el lanzamiento de una aplicación que funciona con IA para prestar servicios de salud a la población. Bueno, sabemos, digamos, el contexto de El Salvador, el contexto en términos geopolíticos, digamos, el manejo de esa data, sobre todo en nuestro contexto en el cual pues hay una emergencia también de los regímenes con corte, digamos, de ultraderecha y todo esto, que me parece que es algo de no menor importancia, por un lado. Por otro lado también pienso en cómo, por ejemplo, estas aplicaciones médicas pueden someterse a ajustes razonables, adaptación, por ejemplo, para las personas con discapacidades auditivas. Hoy por hoy, por ejemplo, hay todo un movimiento de organizaciones de personas con discapacidad y de intérpretes de lengua de señas que se resisten a que esto se automatice o que se someta, digamos, a una tecnologización, entendiendo que el lenguaje no verbal, creo que lo hablábamos ahorita en el café, pues está muy vinculado también a la dimensión de la cultura. Entonces digamos que hay una resistencia en cuanto a la interpretación, ¿cierto?, mediada por tecnología. Esas serían como mis preguntas. Gracias. Gracias, Paola. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que se trata de la deshumanización en los servicios de salud. Había presentado el ejemplo del Instituto de Salud de Estados Unidos, que propone que a pesar de que tenemos acceso a la mayor información, hallazgos científicos y la mejor tecnología, esto nos está reflejando en la calidad y en el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, y un problema bastante grave. Y hay factores que digamos que están definidos de por qué este problema se produce, que no los tengo en este momento, pero que definitivamente las tecnologías pueden causar, obviamente, que las personas
dejen de responsabilizarse por ciertos aspectos en la prestación de la salud o de los médicos en general, ¿verdad? Y este es un problema ético que debe ser considerado y que está generando muchos problemas, ¿no? Y eso va también unido un poco a la aplicación que mencionas en El Salvador. ¿En qué dimensión o en qué alcance puedo yo como desarrollador reemplazar la relación médico-paciente, que es una relación sagrada? Y en nuestra filosofía interna, y bueno, la de muchos desarrolladores en el instituto donde yo trabajo, es muy claro que nosotros no queremos reemplazar al médico, que nosotros queremos soportar los procesos para que él utilice más tiempo con sus pacientes. En el momento lo que pasa es que la complejidad de la tecnología es tal que los médicos tienen 15 minutos para una cita médica y de esos 15 minutos tienen que buscar 10 para encontrar la información y entender la información que está regada en diferentes documentos. Entonces, claro que todos estos aspectos afectan también el tema de la deshumanización en los servicios de salud. Y por último, también cómo se pueden aplicar o cómo se pueden ajustar las aplicaciones para la accesibilidad, ¿no? Tengo que decir que no es mi tema, que no, la verdad es que no tengo tanta experiencia y que espero poder ahondar más el conocimiento en el tema de accesibilidad y usabilidad para pacientes con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos por aquí otra intervención. Raquel, por favor. Bueno, enhorabuena, Luisa, por tu ponencia, y me ha gustado mucho también como ese enfoque médico, ¿no? De cómo puede adaptarse la tecnología. Trabajo también en proyectos de investigación sobre la aplicación de tecnología al ámbito de los cuidados con personas en situación de dependencia. Y una de las cosas que nos aparece siempre, eso que decías, como que muchas veces, ¿no?, en el encuentro con otras personas, por ejemplo, como que la tecnología podía verse como una sustitución, ¿no? Eso que planteaba también Paola de la deshumanización del cuidado, y que muchas veces también contribuyen a procesos como de rejunte, ¿no?, con la familia, porque si viene alguien a explicarle cómo funciona algo, pues ya pasan la tarde como con esas personas, y también como que sirve un poco para paliar esa especie de soledad, ¿no?, que también atraviesa los procesos, pues, de las personas en situación de dependencia. Entonces, bueno, en relación a lo que decías, como con esa máquina que alimentaba, ¿no?, y dicen que me quite la máquina porque pierdo como este contacto con otras personas. También ahí qué impacto tenía esa tecnología, porque en las entrevistas nos encontramos que siempre aparece, ¿no? O sea, la tecnología no puede sustituir un abrazo, una mirada, la interpretación de una emoción, cómo se siente esa persona ese día, una caricia, un gesto. Y bueno, me parecía también como súper difícil, ¿no?, como de paliar ahí. Y en cuanto a lo médico, esta aplicación que comentaban, ¿no?, del uso, bueno, también no solo la accesibilidad, sino que me planteaba la brecha de acceso y de uso de las familias, por ejemplo, que tengan que conocer cómo funciona esa tecnología, cómo se aplica, cuáles son, no sé si se estropea, cómo funciona, o si necesitan también como una formación específica, o si se plantea dentro del diseño que se dé esa formación. Gracias. Gracias, Raquel. Sí, con respecto a nuestra interacción como humanos y el tema de la tecnología y hasta dónde la tecnología nos empodera y nos refuerza y nos soporta, y hasta dónde reemplaza esa humanidad que tenemos, el de interactuar, ¿no? Y pienso que este es un punto un poco de reflexión personal de mí misma. Pienso que las nuevas tecnologías, que son súper hiper convenientes, lo que hacen es aislarlos como humanos en el largo término, porque la interacción demanda energía, la interacción es incómoda muchas veces, el debate es incómodo. Entonces es más fácil hablar con una IA que siempre te va a responder sí y que nunca te va a contradecir para nada, o ver en los medios sociales absolutamente lo que tú quieres y estás convencido de creer, pero nunca un punto contrario. Entonces pienso que en esa forma, en esa reflexión personal,
es importante, y lo que decía la máxima del design thinking, de diseñar lo correcto, ¿no? Y de realmente plantearnos cuáles son las implicaciones del diseño de la tecnología en la parte social, en la parte psicológica, en la parte política, en la parte medioambiental, y que es muy necesario y no está pasando en el desarrollo de la tecnología. Y nosotros como ciudadanos somos los que decidimos cómo deben ser los sistemas. Pero si nosotros optamos por adoptar estos sistemas hiperconvenientes, bueno, las consecuencias también las vamos a enfrentar nosotros mismos. Y en el caso de las barreras de acceso y el uso de la familia, específicamente para el estudio de CULT SH, sí, nosotros hicimos unas sesiones de workshop con el personal asistencial, no solamente con los doctores, sino también incluyendo las enfermeras que están en contacto con los niños, y mapeamos absolutamente todos los aspectos del proceso para encontrar cuáles son los puntos en donde necesitamos entrenar al personal médico, pero también a las familias, a los niños. Y hay un caso muy especial que de verdad me da mucha emoción, porque en el verano del año pasado hicimos un panel en el que nos encontramos con las familias, nos encontramos con los pacientes, los prestadores de los servicios de salud, la aseguradora que también fue parte del consorcio, y pues con los oncólogos y con los desarrolladores, y cada persona o cada actor contó su propio punto de vista, desde su experiencia, el proyecto. Y tuvimos un paciente de 4 años y él fue el que tuvo que demostrar cómo se usa el app. El video está en YouTube, lo puedo facilitar si están interesados, y es de verdad que es una dulzura, y él cuenta exactamente cómo hace todo y está súper orgulloso de que lo pudo hacer solo. Así que sí, fue una aplicación muy cercana al usuario, la verdad. Muchas gracias, Luisa. A mí me gustaría añadir una cosa, porque veo que parte de tu presentación, y va muy ligada con lo que ha dicho ahora Raquel y otros compañeros, ha estado muy centrada en la parte del diseño, ¿no? Del diseño de todas esas tecnologías y hacerlas accesibles a las personas con discapacidad, en este caso, bueno, pues que están sujetas a estos tratamientos, y que bueno, qué mejor sitio, ¿no?, que un hospital, precisamente son los lugares quizás más accesibles, ¿no?, y que más tienen en cuenta las necesidades de personas con discapacidad. Y sí que sería interesante ver hasta qué punto se involucra precisamente al sector cultural, y cuando hablo del sector cultural me refiero al sector del diseño, y aquí sí que podemos hablar de esa interdisciplinariedad en la aplicación de diseños, de políticas, porque al final, como has demostrado en ese ejemplo que has puesto, ¿no?, puede haber un rechazo si el diseño no es el correcto, pero el sector del diseño realmente puede ayudar a mejorar la funcionalidad, por un lado, pero también algo muy importante, que es el que sean herramientas atractivas desde el punto de vista del diseño, porque muchas veces este tipo de tecnologías o este tipo de herramientas suelen ser bastante frías, bastante distantes, bastante impersonales. Entonces, creo que es importante también humanizar, porque además hemos dicho de acercar todas estas herramientas digitales o electrónicas al ser humano, ¿no?, y poner al ciudadano en el centro, ¿no? Y ahí también el diseño juega un factor especial, ya no solamente lo que es el propio uso o utilización, sino lo que es el que lo sientan como algo que les toca el alma de alguna manera. Entonces, creo que es un aspecto importante de lo que es tu investigación, esa correlación que pueda haber con el mundo del diseño, pensando en mayúsculas, ¿no?, y pensándolo también en la relación que tendría que haber más cercana entre el sector médico, el sector de la innovación y el sector cultural, porque al final también cuando hablamos de cultura hablamos de valores, hablamos de humanizar todo este tipo de aspectos. Así que bueno, mi enhorabuena, porque me ha gustado mucho la presentación. Muchas ¿Alguna gracias. intervención más? Sí, allá al fondo. Miguel Ángel, ¿quieres
que te responda? Bueno, me parece espectacular tu pregunta porque eso ha sido uno de los dilemas que hemos tenido en el trabajo interdisciplinar con médicos, oncólogos, con investigadores, con desarrolladores. Y mi papel ha sido, yo digo que siempre soy como un puente que comunica todas estos dominios o estas partes de la ciencia, ¿no? Yo no soy la experta en nada, pero soy la que entiende todo y lo arma de alguna manera. Entonces, con respecto al diseño, sí que hubo una colaboración con diferentes compañías en las que también colaboramos con diseñadores para hacer que era claro que si esta app iba a funcionar, esta aplicación, tenía que ser ajustada a las necesidades de los niños. Pero es que no está solamente ajustadas a las necesidades de salud, pero también ajustadas a cómo ellos se sienten atraídos a usar la aplicación. Y entonces creamos un carácter que los acompañaba y les indicaba y que saltaba cuando hacían algo bien, con aspectos de gamificación o también avatares en los que ellos podían escoger colores y diferentes figuras para identificarse. Entonces siempre les gustaba mucho utilizarla y por eso este niño de 4 años pues sabía a la perfección cómo usarla, porque le encantó el diseño también. Entonces es un punto supremamente importante y que nos está aplicando en el desarrollo de aplicativos, sobre todo en la salud. Sí. Estupendo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a otra pregunta por allí. Luisa, me ha gustado mucho tu presentación y estaba hablando justo ahora con Paola que, bueno, yo entiendo o quiero pensar que nada tiene que ver el contexto médico de Alemania con el de España. Le estaba comentando a Paola que aquí en España tenemos, pues, justo en el campo médico muchos problemas. Por ejemplo, aquí en la zona de Extremadura, en las zonas vaciadas, donde principalmente la población puede ser pues, más mayor, hay muchos problemas de asistencia, de tener que desplazarte mucho para ir al médico o que incluso por no poder desplazarte tengan que pasar ambulancias móviles que solo pasan una vez a la semana y claro, esa gente necesita asistencia, entonces, o bueno, también otros casos de ciudades turísticas que durante los meses de invierno, cuando tienen menos turismo, tienen una población, pongamos, de 10.000 habitantes, llega el verano y se multiplica por 10. Lo que no se multiplican por 10 son los médicos, que ellos también tienen derecho al descanso y también se pueden ir. Entonces, entiendo que puede ser difícil asistir todo esto, pero yo lo que te quería preguntar era si de alguna manera con toda la tecnología que comentabas, se me ocurre por ejemplo eso de transferir el conocimiento, las comunicaciones, si se pudiera intentar solucionar alguno de esos problemas aquí en España a través de esa tecnología, con cuidado por todos los problemas que has dicho que puede tener también ese uso de la tecnología, esa deshumanización, pero sí se podría hacer algo. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Es una pregunta trascendental realmente y no está pasando solamente en España, en Alemania es un problema bastante grave también. No solamente porque hay ciudades y pueblos que digamos que solamente vive gente mayor y el otro problema es que los médicos que hacen parte de la generación baby boomers que están entrando a la jubilación, bueno, pues no hay nadie que tome estos puestos. Entonces sí es que el problema es y se va a exacerbar, ¿no? Que es lo que decía también Teresa, a futuro la relevancia de estas tecnologías va a tomar todavía más predominancia en el futuro. Sí que bueno, hay muchas ideas en este momento para solucionar tantos problemas de salud en los sistemas de salud. Yo estuve en una visita a Colombia hace un mes, en donde visitamos la Universidad Militar y el Hospital Militar de Bogotá. Y allí presentaron un proyecto muy interesante que se llama el Hospital Digital, que se trata de utilizar telemedicina y utilizar unos dispositivos de tomografía, entrenar a personas que viven en estos lugares remotos que están muchas veces en áreas rurales, que tienes que navegar días o ir a caballo o caminar horas y horas porque no hay ni siquiera transporte. Entonces, la idea de ellos era entrenar con estos dispositivos de ultrasonido
para, digamos que, prestar una atención por lo menos primaria, ¿no? Y tener una videoconferencia con personas expertas. Entonces sí que todos estos proyectos están empezando a crear. Pero como dijo un investigador en la conferencia que estuve en Glasgow este año, cuando tú quieres que 300.000 personas atraviesen un río, tú construyes 300.000 barcas o construyes un puente para que todo el mundo atraviese el río. Entonces pienso que lo que está pasando es que hay una avalancha de nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, pero que en el futuro tiene que haber una estrategia de unificación y de desarrollo que sea más unificada, ¿no? Y que también nos permita utilizar los recursos humanos y financieros de una mejor manera. Muy bien, no hay más preguntas, creo. No sé si la profesora Freixes quiere añadir algo ya para cerrar este panel. Bueno, simplemente pues agradecer que se haya ocupado de este tema, que ya hemos constatado su relevancia actual y sobre todo futura. Tener en cuenta todas las cautelas, porque claro, son temas muy sensibles al final los que se tratan en este tipo de cosas, y pues que le vaya muy bien continuando con esta investigación. Pues ya tenemos ganas también de ver el texto escrito final de este seminario. Muchas gracias por toda la participación en este panel y bueno, y nada más. Muchas gracias. Pues un aplauso al ponente. Muchas gracias.